Pues muy buenas, guerreros, bienvenidos a otro vídeo de PlayStation Warriors. Hoy vamos a enseñaros cómo hacer imágenes por inteligencia artificial totalmente gratis. La aplicación que vamos a utilizar, ¿vale? O la página en la que vamos a utilizar sería esta que estamos viendo aquí de fondo, TensorArt. Tienen también una aplicación para el teléfono. Tenemos pues eso, las aplicaciones, que ya es de gente, ¿vale? Que lo ha dejado ya preconfigurado para que os salgan imágenes pues parecidas a esta. Si no queréis llevaros ningún susto, desactivad el contenido para adultos porque os podéis llevar más de uno. Si queremos transformar una foto nuestra, pues en esta tenemos que subir la foto, tenemos que subir el archivo. Para los modelos no es necesario subir archivos. Bueno, tendríamos también por aquí pues las publicaciones de la gente. De aquí, a partir de una publicación, pues también podemos nosotros empezar a editar y nos saldrían imágenes parecidas o incluso copias de estas si queremos, utilizando la semilla de cada una. Para empezar a hacer nosotros una desde cero, pues le daríamos aquí espacio de trabajo. Los prompts serían las palabras que nosotros utilizamos para pedirle, ¿no?, a la IA que lo que queremos que salga en la imagen. Los prompts negativos serían lo que no queremos que salgan en la imagen. Siempre, esto es importante, siempre lo tendremos que traducir a inglés, ¿vale? Primero. Voy a dejar unos prompts negativos en la descripción del vídeo para corregir pues eso, deformidades y cosas así, ¿vale? Para que las imágenes nos salgan lo mejor posible. Una vez que ya tengamos puesto lo que queremos y lo que no queremos, elegimos nuestros modelos. Viendo la imagen, más o menos sabemos lo que nos va a hacer, ¿no? Luego aquí podremos añadirle también más detalles. Si le damos a LoRa, podemos combinar los que ya habíamos elegido arriba principales con otros nuevos. Cuanto más alto, más se va a parecer a esto. Lo normal es eso, entre 8 y 6. Aquí la posición, la que va a salir, ¿no?, la foto. Si añadimos Add Detailer, esto nos va a pedir más créditos aquí abajo. Créditos tenemos 100 al día, que ya es bastante más que la mayoría de las páginas. Una vez que ya las tengamos, ¿vale?, que ya las tengamos hechas, nos van a salir aquí y ahora tenemos la opción, ¿vale?, pues de descargarla, de publicar, ¿vale?, como hemos visto las anteriores también, para que la gente también pueda empezar a partir de aquí ya a trabajarla, para subirla de escala y para remezclar otra vez a partir de esta. Si vemos que nos ha salido algo bueno pero que se podía mejorar, ¿no?, o para sacar algo parecido, pues podríamos remezclar también a partir de todo esto. Y aquí, ¿vale?, en IMG 2 y IMG, aquí podemos añadir nosotros una foto, un archivo, y de ahí va a empezar a trabajar, ¿vale? Pues podemos nosotros modificar, ¿vale?, modificar fotos. Por ejemplo, para que vean cómo era la original y cómo quedó ya transformado en dragón. Primero vamos a echarle un vistazo a las publicaciones que ha hecho la gente, a ver si vemos alguna que nos guste. Por ejemplo, este se parece a Piccolo, pero no es Piccolo, es una Mequiano. La elegimos y le damos a remezclar. Tenemos que fijarnos aquí porque si añadimos mucho LoRa con la versión gratis, pues no nos dejaría, pero es solo de quitar algunos. Le damos aquí a generar y ya está. Para hacer la primera de la noche está muy bien, ¿vale? Porque ya os digo también que a veces salen cosas muy fea y muy loca, ¿no? Gente con 4 piernas o 7 dedos es muy típico y cosas así. Pero mira, esta para un fondo de pantalla, si lo ponemos así en modo paisaje, ¿no?, foto en horizontal, pues saldría muy bueno fondos de pantalla. La imagen que he elegido
no me terminaba de gustar, entonces le voy a dar a generar una nueva, ¿vale? Si quisiera eso, si quisiera una como la que estamos copiando, pues le daría aquí, pero vamos a generar una nueva. Vale, ya la tenemos aquí hecha y esta sí lo veis. Podemos buscar algo que nosotros queramos, por ejemplo de Marvel. De aquí puede salir una también buena. Vamos a ponerla de paisaje. Me gusta, pero para otro fondo de escritorio. Aquí sí que creo que me va a decir lo de la escala, ¿vale? Vamos a hacer así la prueba para que lo veáis. ¿Lo veis? Vale. Y entonces ahora le bajamos pues a lo gratis, ¿no? Paso de sampleo, límite gratis 25. Paso de sampleo, límite gratis 25. Vale. La escala también creo que me había dicho, ¿no? Se le bajamos un poco. Vale, sí, ya solo quedaría etapas de upscaling. Estaría límite gratis otros 25. Pues límite gratis 25. Le bajamos a eso y le damos a generar. Está bien, ¿no? Vale, pues vamos a hacer nosotros una hora empezando desde cero. Borramos los prompts negativos. Borramos los modelos. El tamaño más o menos estaba bien lo vamos a dejar así. En las detalles si queremos pues algo más en concreto. Empezamos por los prompts negativos que voy a dejar abajo. Y vamos a escribirle, ¿no? en el traductor de español a inglés. Ya que estábamos con Venom, ¿no? Vamos a crear ahora un Spider-Man. Cuerpo completo, lanzándote la araña. No sé yo si arriesgarme, ¿vale? Pero venga, vamos a ponerlo. Pero yo creo que un Spider-Man lanzándote la araña no debería de ser muy complicado para que no le salgan las telarañas ahora de los ojos. Vamos a ver. ¿Y qué va a salir mal? Tengo un programador, un consultor externo para 17 dinosaurios en 17.000 kilómetros cuadrados de terreno. Venga, copiamos aquí y lo pegamos aquí. Pegar. Extra realista, venga. Extra realista XL. Y algo así para darle algunos detallitos y colores, ¿no? Llamativos. A ver qué sale. Vamos a probar con 2. Le damos a generar un Spider-Man lanzándose la araña de todos lados, como decía yo, pero bueno. Lo sospeché desde un principio. Yo sabía que le iban a salir las telarañas de las orejas. Mientras que espera una, puede ir eligiendo ya los parámetros de la otra. Y aquí vamos teniendo ya imágenes ya de Spider-Man, pues ya mejores, ¿no? Aquí en nuestro perfil y las publicaciones que habéis hecho. Y desde aquí la gente pues la puede ver y puede empezar a crear a partir de aquí, ¿no? Os puede seguir y os puede dar me gusta. Y desde aquí pues os podéis dar a conocer también. Creo que ya lo hemos explicado todo, que ya no me queda nada por explicar.